Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Y como todos sabemos, estamos ya a 11, 12 días de la elección presidencial. Los candidatos, sus representantes en los debates, fuera de los debates, han hecho decenas, probablemente cientos de propuestas. Y es importante, creo, hacer una reflexión de conjunto, realmente cuál es la idea de país que nos están transmitiendo. Y por eso le pedí, y le agradezco mucho al doctor Orlando Cordera, profesor emérito de la UNAM, amigo entrañable, que hayas podido estar hoy, para poder hacer este recuento de lo que se ha dicho. Y antes de entrar a este diálogo, quisiera que viéramos el reportaje que han preparado aquí en Canal 11. Muy bien, cómo no. Faltan menos de 12 días para que se lleve a cabo la elección presidencial. Quien resulte electo estará obligado a promover un amplio diálogo nacional, definir un programa de administración incluyente y rediseñar las prioridades sociales de todos los órdenes de gobierno. Al respecto, es vital reconocer que el rumbo del país ha creado una brecha de desigualdad que es urgente atender. La población sobrevive en medio de un modelo de desarrollo inviable por sus consecuencias sociales, que incluso pone en riesgo la sustentabilidad ecológica de nuestra sociedad. De acuerdo con Oxfam México, nuestro país está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Las brechas entre ricos y pobres son tan marcadas que en nuestro país vive el hombre más rico de América Latina junto con más de 50 millones de personas pobres. Para 2017, las 10 personas más ricas de México poseían la misma cantidad de riqueza que poseían en conjunto 26 millones de pobres. Datos del Coneval confirman que casi la mitad de la población total del país vive en condiciones de pobreza. Contradictoriamente, en el ámbito económico, las propuestas de los tres candidatos con probabilidades de triunfo plantean en lo general mantener la estabilidad macroeconómica y no cobrar más impuestos. Ninguno de los candidatos ha propuesto alguna nueva política de desarrollo social ligada con alguna nueva política de desarrollo económico que garantice trabajo digno, desarrollo sostenible e igualdad sustantiva para toda la población. No queda duda, es imperante atender el cumplimiento integral de los derechos humanos en un poderoso estado de bienestar. Quien resulte electo en las elecciones del 1 de julio debe ser capaz de generar una nueva lógica de gobierno que asuma la reducción de la desigualdad como el gran objetivo del desarrollo social y económico del país. Como te das cuenta, Rolando, bueno, pues básicamente es lo que el nuevo curso de desarrollo, el grupo que tú coordinas, ha sostenido durante años, y esa es la visión y la posición que comparte México Social. En este contexto, déjame poner el subrayado, nuevamente compartimos que pareciera ser que lo que hemos escuchado, sobre todo me gustaría que empezáramos en el último debate, nos plantea esta paradoja que los tres candidatos con probabilidades de triunfo pareciera que están comprometidos, resignados a continuar lo que se dice de una manera muy crítica, estabilidad macroeconómica, y más aún, sostienen de distintas visiones que no es necesario más recursos, que con lo que hay es suficiente. Entonces me gustaría primero tu reacción a este reportaje y empecemos por el último debate que aparentemente se debía concentrar entre crecimiento, desigualdad, y debería haber planteado una serie de estrategias. Y tú lo has comentado, has tenido pláticas con algunos representantes de ellos. ¿Cuál sería tu balance de esta dimensión, digamos, económica de los tres candidatos? ¿Qué podríamos subrayar de su propuesta? Bueno, mira, Mario Luis, muchas gracias por la invitación, Gracias en a ti, primer Manuel. término. Pero las gracias siguen un reclamo. Me pusiste en la tesitura muy difícil de intentar impromptu una evaluación pues de un esfuerzo indudable que hace el Instituto Nacional Electoral pues por encauzar la contienda electoral, entre otras cosas, a través de la organización de unos debates formales que diría su responsable organizador principal, respondan a las reglas internacionales del debate. Yo creo que no, eso no lo lograron. No hubo un debate propiamente dicho en torno a temas específicos en donde alguien esté en pro de una
postura y alguien está en contra de esa postura, y de lo cual resulte o bien una síntesis o bien el esclarecimiento de dos posiciones, que eso es lo que se busca en un debate, sobre todo en un debate político. Eso no se logró. Ha habido mucha ingeniería en la materia. Yo hasta me atrevería a calificarla, yo sé que le puede no gustarle a los organizadores, es un exceso de tecnocracia en la materia. Yo pienso que hay que volver a lo básico y, bueno, organizar los debates en torno a una o dos cuestiones grandes en donde alguien esté con una posición y otros estén con otras posiciones de manera muy clara, ¿no? No tenemos esa práctica en México y entonces no tenemos por qué reclamarles a quienes quieren dirigirnos que de repente se conviertan en alumnos predilectos del Club de Debates de Oxford, ¿no? Sí. Eso supone una práctica, un aprendizaje y desde luego una intención. ¿Cuál es la intención? Confrontar posiciones. Y lo que hemos visto acá es que lo que se confrontan son comportamientos, personalidades, trayectorias reales o inventadas, pero no posiciones políticas frente a un país que a los ojos de todo el mundo, aquí sí todo el mundo, no solo tú y yo, sí, que somos profesionales de la observación crítica, no, de los Estados Unidos de América, del Washington Post, de la prensa más importante de Europa. A los ojos de todos ellos, México está pasando por una situación muy difícil. Vive para otros en una encrucijada. Bueno, yo hubiera querido que en Mérida los aspirantes a la presidencia de la República se centraran en los principios y las implicaciones de estos principios sobre el tema principal con el que se convocaron al debate, que era, no se te olvide, economía y desarrollo. Así es. Luego metieron desigualdad, pobreza. Luego metieron salud, educación, ciencia y tecnología. Y hasta la exploración del espacio, si nos descuidamos. Con el primero teníamos nosotros. Así es. Pero yo siento, no quisiera ser injusto, porque desde la academia solemos ser injustos al evaluar este tipo de circunstancias, ¿no? Porque no debatieron lo que quisiéramos, ¿no? O no dijeron lo que queríamos, o no lo dijeron propiamente. Caemos en ese vicio. Yo quisiera, trataría de no ser injusto pero a la vez este sentido. Yo sí recojo que es cierto, o sea, el formato, este exceso de tecnocracia, como lo has llamado, pues también llevó a una sobreponderación, ¿no? De que este debate no solo era inédito, histórico y que permitía, pero a la vez también llevó a que no permitió la confrontación de ideas. Claro, y yo creo que al final, queriéndolo, ¿no? Acabaron los tres, con diferentes tonos y decibeles. Los tres acabaron evadiendo lo que para mí es el meollo de la cuestión, si se habla de economía y desarrollo. Que esta economía ha crecido muy poco, desde un punto de vista social, muy insatisfactoriamente en los últimos 30 años, y no hay que dejar de insistir en eso. Últimos 30 años, que quiere decir una generación y pico de mexicanos. Así es. Y por otro lado, este crecimiento escaso, por cierto, oscilante en algunos momentos, no ha sido incluyente y más bien ha contribuido o ha generado una desigualdad económica y social muy aguda. Entonces, el primer balance es que esta campaña en su conjunto, y obviamente hago el énfasis, como tú, de Mérida, evadió el gran tema. La pregunta que hacía Javier Beristain, un querido amigo mutuo, de qué hacer para crecer, no se logró plantear. La pregunta era más directa, Mario Luis. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no crecemos? Javier. Bueno, acuérdate que José Casari y Jaime Ross en algún momento le respondieron, viendo las políticas, la estrategia seguida.
dicen ellos, ¿y por qué habríamos de crecer, no? Sí, sí, bueno, si hay algunos que ganan tanto Sí. y los demás se subsisten con lo Sí. mínimo, Entonces, pues, ahí vamos, ¿no? pero en el balance, digamos, de este 6 meses de campaña sui generis de la, digamos, el proceso pre-campaña, la campaña y los debates, es que no se abordó la pregunta, que Así ese es. sería el primer balance. Y lo digo porque insistentemente nos dicen los organizadores, los responsables del proceso electoral, que hay que meditar el voto, hay que reflexionar, pero es que no tenemos elementos en esta parte claros de, bueno, ¿qué van a hacer para que la economía crezca? O la síntesis que yo te pediría, si estás de acuerdo, pareciera ser que asumen que con esto, lo que tenemos de crecimiento que has calificado como mediocre, como persistente, pues con eso podemos no solo sostener, sino hacer otras cosas. Y en ese sentido, la otra parte es, tú lo mencionaste, corrígeme, tampoco se habló de desarrollo. No, porque desarrollo en sus muy diferentes acepciones siempre quiere decir mejoramiento colectivo sostenido. O bien, como decimos nosotros, quiere decir redistribución. Ujú. Es decir, quiere decir una combinación entre crecimiento económico suficiente y redistribución. Y ahora, pues hasta el Banco Mundial nos dicen aquel viejo apotegma de que para crecer hay que tener desigualdad y ya luego se Sí. corregirá, ya no. Ahora hay que igualar para crecer y crecer para igualar, como lo ha planteado la CEPAL con toda contundencia. Eso quiere decir desarrollo. Y en nuestro caso concreto, pues quiere decir entonces también un cierto tipo de capacidad de intervención del Estado que hoy este Estado no tiene, porque es un Estado pobre fiscalmente hablando. Y por lo visto sí se impuso el tema de que si se habla de impuestos se pierden votos. Sí, parece que el pragmatismo ¿Sí? al absurdo. Bueno, venimos de una historia que no hay que olvidar. Este gobierno ¿Mm? hizo una reforma fiscal. Para algunos fue una miscelánea, para otros fue insuficiente, pero fue un paso importante que le dio al Estado mexicano unos buenos puntos adicionales con respecto al Producto Interno Bruto en un momento muy difícil de caída de los precios del petróleo, que es el que nos ha salvado de una crisis fiscal abierta, ¿no? Sí. Déjame ir a un corte Sí. y regresamos para esta otra dimensión, porque mencionaste otro concepto central cuando se habla de crecimiento y desarrollo, el papel del Estado. Déjame regresar del corte y preguntarte qué se dijo sobre el papel del Estado en esta campaña, en estos debates. Vamos a un corte y regresamos para que podamos tratar de comprender la lógica. Ya Rolando Cordera nos ha hecho esta exposición. Finalmente no pudimos tener elementos para contrastar, para poder ponderar una con respecto a la otra. Cada quien evadió a su manera, a su estilo, las preguntas o los temas. Pero en el fondo está la pregunta central, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no logramos realmente poner en el centro que esta manera de desarrollo es muy injusta, muy desigual? Vamos a un corte y regresamos aquí con Rolando Cordera. Rolando, deja regresar a esta reflexión que nos hacías en términos de que no se abordó la pregunta, ¿por qué no crecemos? No se abordó el gran tema del desarrollo, en ninguna acepción, pero al final tampoco se abordó el papel del Estado. Yo no recuerdo, corrígenos, si durante esta campaña, durante los debates en sus versiones, digamos, Ciudad de México, Tijuana, ¿hubo algún posicionamiento de algunos en términos del papel del Estado para poder crecer, para poder construir un nuevo curso de desarrollo, como tú has insistido? Bueno, yo pienso que de diferentes maneras sí se ha hablado del Estado. Incluso a Andrés Manuel López Obrador lo atacan, lo acusan casi de querer revivir el Estado al que nuestro gran poeta Octavio Paz llamó el logro filantrópico. Yo no creo que en el discurso de López Obrador esté presente un estatismo propiamente dicho, mucho menos lo que yo pienso que es indispensable,
y que debería estar en el centro de la discusión, que es un Estado desarrollador o un Estado desarrollista. Eso no está planteado por parte de ninguno de los tres. Y cuando se habla del Estado, si alguien hiciera este examen de contenido y contara las palabras, en todo caso se habló del Estado por el lado oscuro del Estado. El insistir en que el centro de este laberinto mexicano es la corrupción, quiere decir que se está pensando en que el Estado está corroído. Sí, claro. Porque si no, Esa es no la tesis. tendría sentido. El locus de la corrupción es el Estado. Claro, se necesitan dos para el tango, ¿no? Claro. Siempre hay uno que corrompe y que se beneficia de la corrupción. Pero cuando se insiste tanto en la corrupción como la fuente de todos los males, se está apuntando a un Estado corroído. Se vuelve perverso el señalamiento porque entonces se debilita al Estado mismo, porque hay esta posición de algunos que sostienen que el origen de la corrupción es la sobreregulación del Estado, ¿no? Así es, sí. Y lo que hay que es desregular. O sea, es una manera de también vulnerar al o Estado. introducir nuevos elementos, factores o como se diga, comisiones autónomas dentro del Estado. ¿Autónomas de quién? Del gobierno, obviamente, pero que al final muchas de ellas acaban siendo comisiones que se sienten o se piensan como autónomas del propio Estado. Y eso debilita más al Estado. Ahora, aquí yo sí tengo una hipótesis paranoica. No se habla del Estado como debería hablarse, como se necesita que hablemos, porque eso te lleva irremediablemente al tema fiscal. Porque el tema fiscal es el corazón de la economía política moderna. Ahí se sintetizan las contradicciones, las relaciones de fuerza, las visiones, todo. Y hablar en México de fisco es obligatoriamente hablar de un fisco que no está a la altura del tamaño de este país, del tamaño de esta sociedad, del tamaño de esta economía y del tamaño de sus problemas. Es decir, tendrías que hablar de un fisco insuficiente, incluso precario, que tiene que reformarse cuanto antes, fortalecerse para que se fortalezca la sociedad. ¿Esto qué quiere decir técnicamente? No técnicamente, políticamente. Quiere decir reforma fiscal. Reforma fiscal recaudatoria y redistributiva al mismo tiempo. Y esto quiere decir entrar al impuesto sobre la renta y entrar a la manera como pagan los ricos y pagamos los medios ricos si nos comparamos con el resto de la sociedad. Para los tres Pero candidatos. imagínate, de repente casi me despierto, semidormido, que estaba viendo el debate, que uno de los candidatos lo primero que insiste y propone es reducir impuestos, no solo a las personas que ganan poco, no, reducir impuestos en toda una región que se llama, le decimos el norte, la frontera, y que es probablemente la región más próspera de México. El mundo está al revés, está de cabeza, y está de cabeza, como tú lo has sugerido, está de cabeza el tema del Estado. Por eso estamos de cabeza todos los demás. Y en ese sentido, la paradoja es que las tres grandes coaliciones plantean a su manera esta idea de que hay suficientes recursos y que o por eficiencias administrativas sostiene MID, y creo que también Anaya, o por eficiencias administrativas y una reducción en gastos y obviamente reduciendo, más bien parando la corrupción, es suficiente. Y hablan de esta cifra mítica de 500,000, 600,000 pesos, pero viene después esta... 500,000, 600,000 millones millones de pesos, casi 2 puntos del PIB, o sea, es una cosa que... el 10% yo creo, ¿no? Del presupuesto. Sí, son 5 billones, punto 2 el presupuesto del año pasado, y nos dicen que con esos ajustes es suficiente no para resolver lo que no hemos hecho. Y hay una paradoja que creo que es importante subrayar. Los últimos 2 años ha habido recortes dramáticos en salud, en educación, en ciencia y tecnología, y nos han dicho que era porque finalmente las finanzas públicas no podían. Y ahora nos dicen que no solo sí se puede hacer, sino hay suficiente. Entonces, quisiera insistir, hay este cálculo político de que es malo electoralmente proponer impuestos,
¿O hay esta parte que sería igual de perversa de que pues, realmente están convencidos de que no es necesario? Que es De que suficiente? aguantaremos, de que así como está estructurado el ánimo nacional, así seguiremos. ¿Y tu opinión es que podemos aguantar con las tasas de interés de Estados Unidos, con este mundo global que No, se yo creo desdobla? que nos vamos a mover en aguas muy turbulentas, María Luis, de lo que no nos gusta hablar y creo que con razón, para no Sí, contribuir a un desánimo que pueda convertirse luego en temor generalizado. Pero si observamos los muy buenos diagnósticos e incluso con perspectivas que hacen los equipos económicos de los candidatos, si los observamos bien, pues en todos los casos, lo que yo he concluido de esta cercanía sí, con algunos de ellos es, uno, por más que se esfuercen en convencerlo a uno, no alcanza. Lo que tenemos no alcanza para comenzar a mover la máquina económica y para enfrentar la carencia social. No alcanza. Y número dos, es muy frágil el equilibrio financiero logrado, el superávit primario que se quiere alcanzar. ¿Todo para qué? Bueno, nos han dicho algunos que porque es indispensable evitar una descalificación de parte de las calificadoras de deuda ujú, que, que están en el mundo y que se recuperaron como nadie del gran chaparrón de 2008-2009. En aquel entonces todos decíamos las descalificadas, sí, calificadoras. En muy poco así tiempo es. se repusieron y vuelven a marcar la pauta y el ritmo de las economías políticas nacionales. Y nosotros insistimos en ser alumnos bien portados para que estas calificadoras nos pongan una estrellita. Supongamos que nos la ponen, podemos seguirnos endeudando, pero ahora viene la Reserva Federal de los Estados Unidos y aumenta las tasas de interés y encarece el endeudamiento. Estamos metidos en unas tijeras inclementes. Y creo que lo primero pues, que tenemos que hacer es asumirlo, no caer en la desesperación ni en los dimes y diretes sobre quién es el responsable, ¿no? Bueno, hay muchos responsables. Ujú. Los que lo hicieron, ilusionados en que tendrían éxito, los que no lo hicieron, pero tampoco protestaron demasiado. Yo no recuerdo que haya habido una protesta consistente y sostenida en contra de la estrategia de desarrollo en México. Lo que ¿No? recuerdo es que ahora con la democracia más bien tuvimos lo contrario, aprobaciones casi unánimes de los proyectos de presupuesto de egresos de la Federación a lo largo de 20 años, ¿no? Así es. Y en ese sentido podríamos concluir esta parte de que ninguna de las tres propuestas principales plantean un nuevo curso de desarrollo, un cambio en el papel del Estado, incluso sostienen que las finanzas públicas son suficientes y alcanzan. Déjame pasar a la otra dimensión que de hecho empezaste a anunciar, la idea de mundo. En Tijuana hablaron, supuestamente era el foro para hablar del mundo, México y el mundo, creo que era Así el es. gran tema, y la percepción es de que por lo menos hablaron de un México y una parte del mundo muy pequeña. O sea, ¿cuál sería el, digamos, después de haber escuchado en anuncios comerciales, declaraciones, mesas de debates con sus personajes de cada uno, cuál sería tu balance sobre cuál es la idea del mundo que transmitieron estos tres candidatos y sus campañas en estos 6 meses? Bueno, quizás están, como muchos estamos, abrumados por el cambio, los cambios vertiginosos que están anunciando el fin de esta época, como dicen los amigos de la CEPAL, Ujú. sin que tengamos entre las manos los elementos mínimos necesarios para por lo menos imaginar el mundo que puede venir. Y entonces más bien lo que se implanta es la sensación de que en efecto el mundo que hemos vivido tiene que cambiar o no da para más. El orden construido después de la Segunda Guerra ya no es suficiente para fenómenos, para darle entrada productiva a fenómenos de cambio hegemónico a nivel Sí, internacional, la irrupción de nuevos poderes como los asiáticos, China en particular, pero India
a su ritmo y modo también, y que por otro lado hay unos poderes que aquellos visionarios de Bretton Woods y demás, del 44, 45 y siguientes, no previeron o creyeron que iban a someter al orden, que son los poderes financieros transnacionales. Se ha creado un auténtico nuevo poder en el mundo que no es un poder legítimo, no es un poder constituido legítimamente, es un poder de hecho, que construye y destruye y reconstruye redes de relación y poder, que acorrala gobiernos de los países avanzados y los países débiles o en desarrollo, y que hasta ahora ha logrado imponer sus reglas del juego. Y parte de las reglas del juego de este poder es que no hay reglas del juego, que las reglas se fijan en función de necesidades y visiones estratégicas de sus centros de mando, que además ya no están necesariamente en los Estados Unidos de América, que sigue siendo, bueno, la gran potencia mundial, independientemente de lo que vaya a hacer Trump con ella, ¿no? Bueno, no la paradoja, lo que es realmente estridente, uno te escucha, te lee en La Jornada, o en El Financiero, o en el programa que tienes en TV UNAM, y es más estridente que ante esta dimensión de complejidad y de un mundo que se está desdoblando de una manera inédita, pero además inconcebible en términos de prever lo que va a pasar, pues fue una narrativa de los candidatos en Tijuana muy pequeña. Déjame ir a un corte y regresamos para que la otra dimensión que estaba, y yo te lo escuché en alguna reunión, es que tampoco fue el reflejo de hablar de China, de Europa. Me gustaría un poco tu comentario sobre esta dimensión de un México acorralado, o por lo menos acorralado en las propuestas o en los planteamientos electorales de los candidatos. Vamos a un corte y regresamos aquí a México Social. Roland, déjame tratar de cerrar rápidamente esta dimensión de México y el mundo. Lo decía antes del corte, tú lo subrayaste, ¿no? Hubo un reflejo muy de frontera en esa reunión de Tijuana, ¿no? No se mencionó, hasta donde recuerdo, China, Unión Europea, no hubo incluso el formato de hablar, obviamente, de los temas de los México norteamericanos, etcétera, pero tú compartes la noción de que se quedó muy corto esa reflexión en Tijuana. Sí, absolutamente, Mario Luis. De repente tenía la impresión de que como que interiorizaron una especie de inercia, ¿no?, que se impuso a partir de que el presidente Salinas inventó y luego logró concretar en realidad institucional el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una de las interpretaciones que yo tengo de por qué tomó esta decisión el presidente Salinas es que él se topó con un mundo en transformación, con la caída del muro, la caída de la URSS, los vuelcos en Europa del Este, y se encontró con que pues, el gran capital que él buscaba para recuperar el crecimiento de México estaba viendo al este, en vez de ver al México este que él prometía como México en transformación. Y entonces se introdujo esta hipótesis que fue al principio una hipótesis de trabajo, que se convirtió en que hay que relacionarnos con el mundo porque se está volviendo global, sí, pero la mejor manera de hacerlo es a través de una relación especial con los Estados Unidos y, bueno, Canadá. Y se logró. Y las élites se acostumbraron, las élites de los negocios y desde luego las élites gobernantes pues, se acostumbraron a que y asumieron que ese era el camino, sin generar capacidades de adaptación a nuevos cambios en el mundo. Por ejemplo, el desplome no de la URSS, ese ya estaba. No, el desplome de Rusia primero, pero la emergencia tumultuosa de China, ¿no? Y sí, las regresiones en Europa del Este. Y luego, bueno, ya lo que vino, la globalización como mantra, y luego su estrepitosa caída en 2008-2009.
para nuestras élites, el mundo siguió siendo Estados Unidos y si acaso Canadá, a través de la administración bien hecha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por eso, cuando se habló del mundo en Tijuana, pues al final se hablaba del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nadie quiere denunciarlo, qué bueno. Yo creo que a México no le conviene denunciar ese instrumento, pero lo que está clarísimo es que para un país en problemas y con tantas carencias, con tantas necesidades de crecer, el TLC con América del Norte le es insuficiente, para decirlo rápido, y que tiene que explorar pronto maneras de diversificar sus relaciones, no solo de comerciales, de exportaciones e importaciones, sus relaciones con los capitales, con las transnacionales y con mercados gigantescos. De esto no se tocó. No se tocó porque pues seguimos víctimas de esta inercia cómoda que en realidad ya no funciona. Ya no funciona, nos topamos con ella por los lados peores. Por ejemplo, hoy nos estamos topando con ella, con esta realidad de que eso ya no funciona. Como relación especial con el mundo. Así es. Con la inhumana Sí, no. conducta del presidente Trump y sus colaboradores, utilizando a los niños de los migrantes indocumentados como rehenes. Como rehenes, los secuestran para forzar a sus padres. El general Michael Hayden respondió con una foto, la entrada a uno de los campos de concentración aledaños a Auschwitz-Birkenau. Sí, Dicen que nadie piense que atravesar por esta puerta, al atravesar por esta puerta va a recibir un trato civilizado o algo así. Sí, algo brutal. La señora Albright nos ha advertido que nunca ha estado tan cerca el fascismo como ahora, después de la guerra. Sí, las señales del mundo nos hablan de esta dramática situación, pero déjame recuperar un punto que marcaste. Esta idea de que se podría México insertar en el mundo a través de esta relación especial del TLC permeó en todas las élites. Así es. Pero por otra parte hay esta noción, incluso el ministro José Ramón Cosío en un reciente artículo en El País planteó una propuesta, pregunta, hipótesis de que habrá un recambio en las élites. Es decir, que las élites que habían estado o están beneficiadas por este curso de desarrollo de esos 30 años, habría un recambio. Y nuevamente la pregunta es, ¿quiénes son los que vienen a sustituir a los que están? Esta hipótesis de trabajo, ¿hasta dónde la percibes como una realidad de que va a haber un recambio en las élites cuando pues, el discurso, las narrativas de los tres grandes coaliciones, pues pareciera que no hay un recambio, por lo menos en las ideas? Si hay un recambio de élites, ¿sí podríamos o deberíamos especular sobre ese terreno? Mira, yo creo que sí, porque eso lo dijo Pareto, o sea, hace muchos años. Una condición para el cambio social y para diríamos nosotros, para el crecimiento, el desarrollo económico, es la circulación de las élites. Y en nuestro país eso se lograba dentro de la pauta o el patrón autoritario, pues por la vía de un patrón autoritario que al mismo tiempo autoritariamente imponía un cambio en la dirigencia política del Estado a plazo fijo, cada 6 años. Sí. Y esto generaba pues muchas emulsiones, muchas esperanzas también, pero también una confluencia de talentos, de visiones, de perspectivas, que es lo que hacía algo así que un instituto de estudios políticos, económicos y sociales, el famoso IEPES. Ahí se daban cita profesionistas de todos los calibres, aspirantes, ambiciosos, gente preocupada en los estados, qué sé yo, medio mundo. Sí. Era una manera corporativa de procesar el intercambio de ideas, la circulación de ideas y eventualmente dar lugar a ciertos recambios en las propias élites. Aquí habrá cierto recambio. Aquí la hipótesis de trabajo de los 90 para acá es que con la democracia teníamos, ¿no? Así es. La democracia representativa, que luego entendieron el presidente, todavía no era presidente, pero el dirigente Calderón
como un mercado, ¿no? Ujú. Él sostuvo siempre que la reforma del Estado se daría por la vía de los votos, ¿no? Que es una manera de entender a la democracia como si fuera un mercado. Ujú. Por la vía de los precios, decimos Sí. nosotros, por la vía de los votos, dijo bárbaramente Calderón. Pues no, también sabemos que las élites se forman, decía Weber, ¿no? Sí. En el Parlamento. Pero el Parlamento que hemos logrado construir no creó las condiciones para un intercambio político, para que los nuevos políticos crezcan, Sí, ahí hay maduren, así es. enfrenten la adversidad, conozcan la necesidad de alianzas y de convergencias. Y se interioriza la idea de que el debate de las ideas, el poder tener unas reglas del diálogo, es lo que finalmente alimenta una democracia Así y es. permite el recambio. Es decir, la democracia es por definición el gobierno basado en la discusión. Yo agregaría en la deliberación. Así es. Eso no lo hemos logrado. Y creo que la mejor manera de lograrlo no es echando al niño con el agua sucia. O sea, como algunos Sí. dicen, fuera el Parlamento, vivan las ONGs, ¿no? O vivan las comisiones autónomas dentro del Estado. No, tenemos que fortalecer el Parlamento, ampliarlo. En el sentido más amplio de tener Así el es. diálogo. Déjame moverme rápidamente. Está la otra parte, digamos, muchos, bueno, los tres candidatos sostienen que ellos tienen una propuesta social diferente. Va desde la idea muy asociada a la coalición que postula al candidato Anayas de la renta ciudadana o renta universal. Están los programas, digamos, también de transferencias a jóvenes, adultos mayores, que Andrés Manuel lo ha hecho. Y hay esta, para mí, extraña propuesta que MISO ha sostenido de recabar las demandas de todos los mexicanos y en función de eso articular alguna propuesta, oferta, junta con una cantidad de ofertas desde tablets, o sea, regalar tablets a todo el mundo, o otros, ampliar programas, guarderías, escuela a tiempo completo. Parecía ser que es infinita, pero me gustaría preguntarte, ¿eso es transformar la política social? Y sobre todo porque hay algo que, en una conversación reciente del nuevo curso de desarrollo, donde te agradezco que me convoques, invites, se ha dado la palabra de una reforma al sistema universal de salud como eje. Hace 6 años se decía, parece que no existe. ¿Cuál sería tu balance en términos de las propuestas sociales que has escuchado en los debates, en la propaganda, con los expertos de los candidatos? Sí tienes esta noción de que parecía ser que es hacer un poco mejor de lo mismo y con la idea de que lo que tenemos es suficiente. Bueno, mira, en el mejor de los casos, para no abusar de nuestro poder en este momento, La autonomía. podríamos decir que enriquecieron la miscelánea, ¿no? El Coneval ha documentado el hecho de que más que una política social tenemos una conjunción, cohabitación o confrontación de Programas. mil y un lecciones. programas, en todos los planos, en todos los niveles, que en sí mismos pueden justificarse, ¿no? Hay que atender a las madres solteras, pobres de no sé yo, de Zacatecas, ¿no? Y Sí, entonces del país. de Fresnillo. Entonces la presidenta municipal le propone a su marido un programa y lo hacen y medio funciona. Bueno, pero eso no es una política social, sobre todo en un país cruzado por desigualdad muy aguda, que no se conmueve por el ciclo económico ni por lo que algunos colegas de repente descubran, ¿no? Que la desigualdad va disminuyendo sostenidamente. Bueno, creo que ya nadie lo dice hoy, Así es. para el caso de México. Y una pobreza demasiado grande. Tú lo has estimado, calculado, o lo has dicho, Sí, ¿no? La pobreza de hoy es básicamente La misma. la misma cuando 90. empezamos a medirla, 90 y tantos. Así es, ¿no? 92. No, ¿qué pasa? ¿No? Eso requiere, yo digo, que requiere de una combinación virtuosa y si no virtuosa, bien intencionada, de crecimiento económico alto con redistribución social de los frutos de este crecimiento, concretado en temas que yo creo que pueden hacer época. El que has mencionado me parece indispensable, es decir, ya tenemos que entrarle
al tema del Sistema Nacional de Salud, universal para todos los mexicanos. Y como dicen ahora, las mexicanas. Eso tiene que financiarse con impuestos generales y administrarse como Sí. mejor lo digan nuestros amigos y colegas expertos en administración y gestión de la salud, que tenemos y sabemos que son muy buenos. Pero tiene que ser un sistema nacional de salud para dar acceso universal a este servicio. Yo creo que a partir de esto podrían potenciarse muchas otras acciones públicas, semipúblicas, comunitarias, en materia de protección social, es decir, en materia de protección de los niños, de creación de las condiciones mínimas necesarias para que esta protección los enfile hacia la evolución, es decir, cuando dejan de ser niños, y esto supone guarderías de diferentes tipos. En fin. Pero ¿no? con una idea central, digamos, de La que a idea través del es- Sistema Universal de Salud transformar y construir un sistema social de protección Así y de es. seguridad. Y en ese sentido, déjame mencionarlo antes de ir al corte, sí, sin dudas, la propuesta de salario mínimo, incrementarlo, es un elemento importante, ¿sí? Pero debe estar articulado pues, con una visión que vaya más allá de la miscelánea. Bueno, ahí sí necesitamos algo más. Necesitamos entender y asumir que el tema del salario sigue siendo el tema central de la existencia social de México. Número uno. Y número dos, que esto supone cambios que van más allá de la arquitectura institucional que se nos ha impuesto como proxy de una política social redistributiva. ¿no? Déjame ir a un corte con este comentario y quisiera regresar en la última parte a esta necesaria reflexión. En 12 días, 15 días, tendremos un presidente electo. Bueno, creo que ahí hay una serie de tareas que me gustaría, ¿cuál sería tu reflexión, digamos, bajo el supuesto que hay un claro ganador? Y eso lo sabremos en los primeros días. ¿Cuáles son las tareas que debería hacer en este estratégico, indispensable momento de aprovechar esos meses antes del 1 de diciembre? Vamos a un corte y regresamos aquí con Rolando Cordero. Rolando, lo dijimos en la entrada cuando pasamos este reportaje. El presidente electo, que esperemos sea con una clara, legítima mayoría que permita transitar rápidamente, tiene enfrente dos opciones. Una, asumir que, bueno, fue electo y puede, desde su visión, desde sus creencias, plantear lo que hay que hacer sin pactar, sin dialogar. O tiene lo otro, la noción de que más allá del, digamos, del mandato que le puede dar el número de votos o su porcentaje, tendría que hacer una amplia deliberación y poner en tensión algo que tú has sostenido muchas veces, revisar los diagnósticos, identificar actores importantes, redefinir prioridades, asumir el mundo, un mundo desconcertante que día a día se representa cada vez más laberíntico, dirías tú. ¿Cuál sería tu visión rumbo al 1 de diciembre, al Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué debemos esperar del presidente electo? Bueno, yo pienso que, no obstante que el más probable ganador, Andrés Manuel López Obrador, ya anunció el elenco de colaboradores que lo acompañarían en el nuevo gobierno, a pesar de eso, creo que tiene todo el derecho, y yo me atrevería a decir la obligación, de revisar esas decisiones y ya sentarse en la mesa ante la enorme tarea de formar un nuevo gobierno para México. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Lo mejor de las destrezas, experiencia, sabiduría, conocimiento y al mismo tiempo lo mejor en términos de un mensaje de coalición nacional
para tener una unidad nacional que no sacrifique ni subordine a la democracia, sino que la potencie y la impulse. Yo así entendería lo que nuestro amigo y colega Enrique Quintana ha estado insistiendo en estos días, que estamos ante la inevitable, probablemente, posibilidad de que haya un cambio muy profundo en el sistema político que conocemos y en el cual hemos vivido y dentro del cual se va a dar esta elección. Sí. Habrá partidos que caigan estrepitosamente, otros que se reduzcan a casi su mínima expresión, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto obliga a ver la formación del nuevo gobierno como parte de la formación de nuevas coaliciones de gobierno, formalicen o no el gobierno de coalición de acuerdo al mandato constitucional, y que tanto los dirigentes políticos como nosotros, la ciudadanía, sí, la opinión pública, asuma como algo importante que no se puede dar naturalmente, que es el cambio, la circulación de las élites, y no solo en el gobierno y ni siquiera en el Estado, sino en la sociedad, en las universidades, en la educación. Yo creo que así hay que pensar la apertura que va a traer consigo la elección del 1 de julio y la, yo digo, inevitable tarea de formar un nuevo gobierno, que quiere decir revisar visiones, revisar diagnósticos, revisar conocencias, relaciones y también formas de gobernar, ¿no? Vamos a mantener la institucionalidad existente para desde ahí mejorarla, ampliarla, profundizarla. Yo diría que sí. Por eso tu mención al Plan Nacional de Desarrollo me parece importante. Afirmar que va a haber un Plan Nacional de Desarrollo, porque así lo manda la Constitución, sería un mensaje muy alentador de parte del nuevo gobierno, como desde mi punto de vista lo sería que en su discurso de triunfo y desde luego en su discurso de toma de posesión agarre el toro por los cuernos y nos diga qué piensa del tema salario. Salario mínimo para empezar y luego salario contractual. Para empezar, entonces, ¿qué piensa del contexto dentro del cual hasta la fecha se dan los contratos de trabajo? Siempre o casi siempre en favor casi total, ¿no?, de la empresa y del capital, y para los trabajadores, pues sí, el consuelo de que tienen ocupación y si acaso acceso a la seguridad social e institucional. El tema del salario hay que ponerlo en el centro, María Luis. Nos ha auxiliado y estimulado mucho los trabajos de Norma Samaniego, por ejemplo, Saúl Escobar, los propios de Gerardo Esquivel. Pero es insuficiente. El salario sigue siendo un tema o tabú, o marginal, o de, como dicen, variable de ajuste para después, ¿no? Y yo creo que no, porque tenemos que revivir viejas ideas. Por ejemplo, la economía tiene que ser economía social. Y para ser economía social tiene que ser economía política. Incorporar el tema del poder que aquí se está reconstituyendo y que esperemos que cambie para bien. Bueno, si todos estos cambios en la política no tienen una dosis fuerte de economía social y economía política, van a ser cambios epidérmicos a pesar de las muy buenas intenciones de los triunfadores y de los contendientes en general. Y que van a ser desafiados desde el primer momento por la economía global. Así es. Por la incertidumbre que genera la realidad de esta era Trump, que está transformando todas las variables. Y por una economía regional mal entendida, mal concebida, peor encauzada, la nuestra. Sí, sí. ¿Cómo revivir y ahondar el viejo panorama de los dos Méxicos, del México del Sur y del México del Norte, cuando sabemos que hay un México compuesto por regiones, con vocaciones diferentes, y ahora un México que forma parte del otro, sumido, ¿verdad?, en condiciones de desamparo. Y en ese sentido, déjame incorporar, porque tú lo dijiste recientemente, el reconocernos como una sociedad de jóvenes, jóvenes, Así es, y jóvenes adultos,
que más allá de bono demográfico, no, es la realidad de que tenemos una población joven que está en el tránsito de construcción de una vida, y de ahí está reconocernos como una sociedad de jóvenes y jóvenes adultos que envejece rápidamente, que debe poner en el centro pues, la dimensión del tiempo, o sea, actuar ahora. Y en ese sentido, cuando dices salario, cuando dices un nuevo gobierno, conforme un nuevo gobierno, o un gobierno con estas dimensiones de las mejores destrezas, pues eso implica poner en el centro, reconocer la desigualdad como un elemento, o el elemento central que explica, que conforma, que moldea nuestra sociedad, nuestra economía. Y en ese sentido, yo quiero agradecerte enormemente que hayas venido aquí a Canal 11 a poder hacer esta reflexión a 12 días de la elección, porque creo que hay que hacer un análisis y hay que hacer una reflexión y poner en tensión lo que hemos escuchado. Yo quisiera tu última reflexión ante esta idea de que es electoralmente, digamos, torpe mencionar estos temas como salario, desigualdad, reforma fiscal. Fisco, impuestos. ¿Tú dirías que si es un asunto de un mal cálculo electoral haber evitado, o fue un buen cálculo haberlo evitado? Yo creo que no se puede decir que fue un buen cálculo. Hay que resistirnos a ese planteamiento. Hay que resistirnos a eso. Eso no solamente es una invención, una superchería de algunos publicistas. Sí. Fue un acto de economía política. Cuando la oligarquía empresarial le impuso a este gobierno el compromiso de que no volvería a tocar el tema de los impuestos. Es decir, le impuso al Estado el posponer por lo menos, o el renunciar, digo yo, a una de sus atribuciones históricas fundamentales, que es el tema de los impuestos y obviamente de las finanzas públicas. Yo creo que eso no se puede aceptar. Los empresarios tienen todo el derecho a protestar o reclamar, a hacer propuestas alternativas, pero imponer una acción del Estado de esta materia, pues nos va a ser muy costoso, a ellos también. Sí, sí. Y por cierto, termino diciéndote, María Luis, pues no tocamos, yo no lo toqué por temor, tú por cálculo, el tema que nos agobia, que es el tema de la seguridad. Cierto. Somos una sociedad insegura. Qué bueno que vas a tener aquí a Diego Valadez, quien ha sido para nosotros, para ti, para mí y muchos más, pues muy útil para hacernos entender el tema de la seguridad como tema constitucional. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice Diego. Dice, y el enorme tema de las violencias, que obviamente fue un tema que realmente no pudimos meter en el programa, que debimos en otro programa insertarlo, porque está moldeando toda la sociedad y generando reflejos, algunos realmente muy preocupantes, ¿no? Muy virulentos, de una sociedad que quiere el ojo por ojo, que quiere el castigo y que no reconoce la enorme complejidad. O el encierro. Especie de exilio interior al que se dan muchas gentes en muchos lugares de la República. Así es. Que prefieren cerrar la puerta a las 7 de la noche, ¿no? Así es, que son unas dimensiones que obviamente es urgente, necesario que ya quien gane tenga la enorme capacidad de construir este gobierno con estas dimensiones que Rolando Cordera nos ha delineado. Muchas gracias, Rolando. Siempre no, al contrario, María Luis, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Te agradezco muchísimo y muchas gracias a ustedes. Buenas noches.